En estos tiempos que vivimos, las modificaciones normativas atropellan a las empresas. Empresarios y trabajadores se ven abocados a tomar decisiones inmediatas, tanto en el ámbito empresarial como en su ámbito personal. Para su ámbito personal, traemos hoy en Secreto Profesional a Isabel Vinkels, experta en Derecho de Familia. Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda entrega de Secreto Profesional. Hoy nos acompaña nuestra amiga y compañera Isabel Vinkels. Isabel es directora del despacho Vinkels Abogados y es la única persona en este mundo que yo todavía sigo llamando mi abogada. Entonces, Isabel, muchísimas gracias por haber venido aquí y ayudarnos en todas las cuestiones que te vamos a tener que plantear. Buenos días. Buenos días. Es un placer. Mira, nos está ocurriendo que nosotros, como un despacho fundamentalmente enfocado a la empresa, claro, las empresas obviamente están formadas por personas y entonces están surgiendo muchísimas dudas y muchísimos problemas con este asunto del confinamiento, sobre todo en una materia como es la que tú eres experta, que es el derecho de familia. Entonces, nos gustaría ver si nos podrías aclarar según qué cuestiones para ver cómo nuestros clientes podrían enfocarlas. Perfecto. Mira, ahora mismo, exactamente, ¿qué está parado en el derecho de familia? ¿Qué juzgados están parados? ¿Qué procedimientos están parados? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué no se puede hacer ahora mismo? Pues mira, básicamente está parado todo con unas contadísimas excepciones, que son regular o dictar alguna resolución judicial o pedir la intervención de los juzgados para aquellas situaciones que realmente deriven en una situación de riesgo de algún menor de edad, exclusivamente, o alguna persona mayor que se pueda encontrar en alguna situación de desamparo o situaciones de riesgo de menores de edad. Son los únicos tipos de procedimiento y además enfocados a través de un procedimiento incidental específico, que es el artículo 158 del Código Civil, y es el único tipo de procedimiento que los tribunales están admitiendo y tramitando. Las ejecuciones de sentencias, los incumplimientos de regímenes de visitas, los impagos de pensiones, todas las ejecuciones de este tipo de temas nos están, se presentan, pero no se están tramitando. A mí, por ejemplo, me ha llegado de varios clientes la siguiente cuestión. Oye, que es que mi pareja se niega a entregarme a mi hijo en estas circunstancias. ¿Qué pueden hacer? Pues en realidad nada, porque además nos hemos encontrado con una situación francamente curiosa. El Consejo General del Poder Judicial, cuando fue interpelado sobre si el estado de alarma y el impedimento para circular con libertad tenía incidencia en el cumplimiento de resoluciones judiciales a la hora de hacer las comunicaciones con los hijos, los intercambios tanto de regímenes de visitas como de custodias, y el Consejo General lo que dijo es que se remitía a lo que decidieran las juntas de jueces. Con lo cual, juntas de algunos juzgados, no todos de España, en total hay como unas 50 resoluciones de juntas de jueces de distintos partidos judiciales de España, dictaron acuerdos que por supuesto no son vinculantes, pero que sí son orientativos. Y cada cual ha decidido una cosa. Ha habido juntas de jueces que ha decidido que el estado de alarma prima sobre las comunicaciones para el régimen de visitas, con lo cual los niños no se mueven y se quedan donde están. Ha habido otras juntas de jueces que han dicho que exclusivamente se admiten los intercambios de los niños en los cambios de custodias compartidas, que van de una casa a la otra, porque los niños tienen dos residencias y al amparo de una de las excepciones del artículo 7 del Real Decreto, los niños podían cambiar de una casa a otra, pero que en cambio los regímenes de visitas en custodias monoparentales no se admitían esos intercambios. Y luego ha habido otros juzgados que han dicho que sí, que la libertad de deambulación claramente favorecía los intercambios incluso de los regímenes de visitas. Es decir, hay un abanico de distintas resoluciones de distintas juntas de jueces y la respuesta a eso está según el partido judicial en la que vivimos cada uno. No puedo decir otra cosa. O sea, es así de, esa es la inseguridad jurídica que tenemos en este momento. Sí. Que según donde vivas, luego hay otras muchísimas juntas de jueces, por ejemplo, Madrid Capital no ha resuelto ningún criterio. Hay algunos magistrados que han emitido públicamente su criterio, han avanzado cuál va a ser o cuál es su criterio, qué es lo que van a resolver cuando el estado de alarma se alce,
pero muchos otros no, con lo cual no sabemos con lo que nos vamos a encontrar cuando esta situación finalice. Pero, ¿y no puedes, por ejemplo, ya ir preparando una demanda por incumplimiento de medidas o dejarla introducida en los juzgados? ¿Qué validez tiene esto? ¿Lo deberías de hacer ahora? ¿Lo deberías de hacer a posteriori? Pues mira, a partir de este miércoles pasado ya permitieron la presentación de escrito. Hasta el miércoles pasado ni se permitía la presentación de escritos que no fueran por situaciones no urgentes. A partir de este miércoles ya se permite la presentación de escritos que se pueden ir tramitando. Lo que no se van es a resolver hasta que se alce el estado de alarma. Pero escritos sí, nosotros ya estamos presentando escritos. ¿Y qué consecuencias tiene para el padre, la madre, que esté incumpliendo el régimen de visitas que viene estipulado por sentencia? Pues mira, va a depender exactamente del criterio del juez al que le corresponda. O sea, todos los que tenemos una resolución judicial, tenemos un juzgado que ha dictado esa sentencia. Y vamos a depender del criterio de ese magistrado. Si ese magistrado es uno de los magistrados que se ha alineado con la posición de que estos regímenes tienen que ser cumplidos, pues evidentemente dictará una resolución, dictando una ejecución y haciendo los apercibimientos, y luego, eso sí, probablemente acordará la compensación de esos días no disfrutados, que será la principal consecuencia que esto tenga. Pero si es un magistrado que entiende que había que quedarse quieto en casa y que la libertad de circulación se veía claramente limitada, incluso para los intercambios de los menores de edad, no acordará ninguna compensación ni dictará ejecución. O sea, la mayoría de los procedimientos que nos vamos a encontrar ahora van a ser de este tipo, sobre incumplimientos de regímenes de visitas, van a ser probablemente peticiones de compensación de los días no disfrutados por aquel progenitor que se ha visto impedido de hacer estas visitas. ¿Y tú crees que habría base para, en caso de que hubiera habido este incumplimiento por parte, ya te digo, que uno de los padres, ¿hay base para solicitar una modificación en lo que al régimen se refiere? Imagínate, una custodia compartida, y para evitar este tipo de situaciones, ¿tú crees que sería una base suficiente para que un juzgado lo pueda...? Depende de la mala fe, porque también estas juntas de jueces sí han acordado y sí han dicho, y además con bastante claridad, que lo que no puede amparar esta situación es la mala fe. O sea, esas venganzas, todos conocemos familias, donde claro, yo aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y te meto el dedo en el ojo, y como el niño lo tengo yo y resulta que no se puede ambular, no te lo dejo. Entonces, si no hay ninguna justificación que ampare que yo no te doy al niño, en este caso, evidentemente, se ve que hay mala fe y evidentemente sí puede tener sus consecuencias. Bueno, a mí con las consultas que me... Dime. Está clara la justificación que va a argumentar el padre que esté guardando al hijo en su casa y no dejando que lo vea el otro, está clarísima. Es pues el estado de alarma, el coronavirus. ¿Va a ser suficiente? No. Hay casos, por ejemplo, donde el otro progenitor, por ejemplo, trabaja en uno de los trabajos de riesgo. Que puede ser un sanitario, estos héroes a los que aplaudimos todos los días a las 8, pero la realidad es que tienen un trabajo de riesgo. Sanitarios, policías, bomberos, o sea, ese tipo de personas evidentemente tienen muchas más posibilidades de contraer la enfermedad y de contagiarla que otras personas que están tranquilamente en su casa. Entonces, sí hay argumentos para decir, vamos a suspender las comunicaciones porque lo que no vamos a hacer es ponernos en riesgo. O la convivencia de uno de los padres con un mayor. Los mayores todos sabemos que son vulnerables y todos sabemos que los niños son transmisores de esta enfermedad y muchas veces asintomáticos. Si en uno de los dos domicilios conviven personas mayores, que son las que están en una mayor situación de riesgo, personalmente a mí me parece una temeridad que los niños vayan entrando y saliendo. Una absoluta temeridad. O alguien pues, que ha sufrido una enfermedad y que se encuentra con las defensas bajas. O repito, que uno de los dos progenitores trabaja en una de las profesiones que actualmente pueden ser consideradas de riesgo. En ese sentido, no tiene ninguna razón de ser que los niños se intercambien. Y aunque nos suponga estar un mes o un mes y medio sin ver a nuestros hijos, evidentemente, para mí, la salud prima. Lo que no se pueden amparar, pero quien decida hacer eso, no te doy al niño, o entiendo que no eres sensato. También nos estamos encontrando, y una de las acciones que nosotros hemos interpuesto, por ejemplo, es un padre que no le dio ningún tipo de trascendencia a lo que estaba pasando. Y mandaba a su hijo de 11 años al supermercado a comprar el pan. De 11 años, su supermercado de al lado, pero sin mascarilla, sin guantes. Hijo, baja y compra el pan. Y el niño bajando por la calle, se entera el otro, le dice, lo siento en el alma, pero el niño se queda conmigo porque me pareces un insensato. Hemos presentado esa petición de suspensión de régimen de visitas porque entendíamos que el otro progenitor estaba poniendo en riesgo a él.
al niño, ojo, niño que luego va a casa del otro padre y puede llevarse el virus puesto. Claro, todas estas situaciones son las que hay que valorar al caso concreto, porque en el derecho de familia siempre nos tenemos que ir al caso concreto. Oye, me ha interesado mucho el asunto este del niño. Oye, ¿a partir de qué fecha tú consideras que ese padre era un insensato por mandar al niño al supermercado? ¿En qué momento? ¿A partir de que se produce la declaración de estado de alarma? ¿A partir de antes? Desde luego, claramente a partir de que se produce el estado de alarma, pero ya antes sabíamos que esta situación, en fin, el índice de noticias, aunque en fin la transparencia ha sido, pues muchas veces o durante no todos los días ha sido muy clara, pero desde luego a partir de que la declaración del estado de alarma con total claridad. O sea, no se podía salir a la calle y si salías, pues con guantes. Lo de la mascarilla también es cierto que es una cosa que vino después, pero vamos, Sí. cualquiera que salíamos todos con mascarilla al supermercado por una cuestión, aunque fuera solo de instinto de protección nuestro. Y mandar a un niño a la calle sin mascarillas o sin guantes, vamos, ya para mí ya solo mandarlo a la calle con 11 años. Cuando ya fue un poquito mayor, pues ya se puede valorar según la autonomía de cada niño. Has mencionado antes a los abuelos, que los niños no deberían de estar con personas de riesgo y tal. No sé si es muy habitual el que en convenios o incluso en sentencias los abuelos entren en juego en lo que al cuidado del niño, del menor se refiere. Sí. Esto, claro, ¿esto cómo va a afectar? Porque de alguna manera, estoy hablando ya una vez terminemos con el estado de alarma. Esto de alguna manera va a tener que tocarse esas sentencias, se van a tener que pedir modificaciones. Este tema, ¿cómo se va a tratar? Modificaciones o suspensiones, porque evidentemente ya están diciendo que las personas mayores van a tener que continuar extremando sus precauciones y en la medida de lo posible no salir por lo menos hasta final de año. El virus va a seguir todavía activo muchísimos meses y eso lo sabemos. Y evidentemente las personas mayores lo estamos viendo, son las que están con carácter principal en riesgo. Entonces los regímenes de visitas con los abuelos, esos prácticamente todas las juntas de jueces los han declarado suspendidos. Y desde luego yo personalmente no estoy recomendando que los niños hagan intercambios cuando en una de las viviendas se está conviviendo con personas mayores. Yo no lo estoy recomendando. De hecho, todos sabemos que en muchas casas a los mayores los tienen incluso aislados y ni siquiera aquellos de sus hijos, que son los que les llevan la compra, etcétera, etcétera, tienen contacto directo con ellos. Entonces, es que ahí estamos primando la salud frente a los derechos. Yo he visto casos que al principio de esto abuelos que vivían fuera de Madrid, pues en unas casas en el pueblo, donde al inicio de esto a los niños se los llevaron a casa de los abuelos y los niños están allí. Pero si los niños están allí confinados, lo que no puede ser a los niños es sacarlos y volverlos a llevar. Porque si se los saca, ya los hemos tenido expuestos a un posible contagio. No los puedes volver a llevar con los abuelos. O sea, pero todas estas cosas entiendo que deben de ser sentido común. O sea, más que derechos, es decir, vamos a preservar. Yo creo que es el valor básico. Sentido común, pero alguna prueba tendrás que aportar. ¿Qué aportarás para todo esto? Por supuesto. ¿Informes de la OMS o no sé? Bueno, ¿del propio gobierno? Hay noticias que son conocidas y por tanto, o sea, las noticias que son especialmente conocidas no hace falta acreditarlas. Y que son los mayores, el sector que principalmente está en riesgo, creo que es conocido, con lo cual, pues yo el niño, mi hijo, no he querido que salga de casa porque convive con mis padres y si sale de casa ya no va a poder volver. No, pues puede estar también con el otro. Yo también, por ejemplo, he llegado a acuerdos cuando uno de los dos es médico y han convivido todo y siguen conviviendo todo este periodo con el otro progenitor, precisamente para no poner en riesgo a los hijos. Entonces, estas son situaciones que simplemente, pues con el DNI o acreditando estas circunstancias, se adoptan estas decisiones. Cualquier decisión que adoptemos, sobre todo si el otro no está de acuerdo, si el otro está de acuerdo no vamos a tener ningún problema, aunque en cualquier caso es recomendable plasmarlo por escrito. Pero si el otro no va a estar de acuerdo y adoptamos de manera unilateral cualquier decisión que suponga una alteración del contenido de la sentencia o del convenio regulador, desde luego vamos a armarnos de prueba porque el otro probablemente nos presente una ejecución cuando el estado de alarma se alce y tenemos que tener los argumentos para defendernos frente a esa ejecución. Isabel, aquí es el drama que estamos viviendo desde el sector empresarial, como te podrás suponer, por supuesto, la bajada de facturación, bajada de ingresos, ERTES por causa de fuerza mayor que han entrado en nuestras vidas a partir del 14 de marzo. Y claro, la gente que no tiene ingresos, pues obviamente entiende que no tiene que pagar. Y hay muchísimos casos. Me están ocurriendo muchísimos casos de trabajadores directivos que me dicen, oye, directamente, dueños de empresas, es que no voy a pagar la pensión. ¿Qué hacemos? ¿O la voy a reducir?
de manera unilateral. Y dice, bueno, no lo quiero hacer de manera unilateral. ¿Cómo podría tener algún amparo judicial en estos momentos en los que no tengo ese dinero para poder pagar la pensión? ¿Esto qué solución se puede dar? El primer amparo es el pacto, evidentemente. Trasladarle esta situación a nuestra expareja y decirle, mira, me encuentro en esta situación, tengo una cafetería, tengo lo que sea, y evidentemente estoy facturando 0. No quiero dejar de pagar, pero vamos a pactar una reducción de la pensión. Si la otra parte está de acuerdo, por escrito. O sea, por escrito, porque luego va a ser nuestra defensa ante una posible ejecución. Dejar de pagar radicalmente yo no lo recomiendo en absoluto, entre otras cosas porque con esa pensión se pagan gastos fijos que siguen concurriendo en la mayoría de las ocasiones, por servicios, colegios, etcétera, aunque no estemos haciendo uso de ellos, son recibos que se siguen girando. Reducir la pensión, si reducimos esa pensión de manera unilateral porque la otra parte no nos admite esa reducción, armémonos de pruebas. O sea, por el hecho de decir, yo estoy en casa, trabajando en casa, o el niño está conmigo, por ejemplo. O sea, también ha habido muchas familias con custodias monoparentales que durante este periodo de confinamiento han adoptado un acuerdo como si fueran vacaciones. Y el niño está una semana contigo y una semana conmigo. No hay parientes de riesgo, todos teletrabajamos y el niño cambia de casa y además, pues oye, todos descansamos y disfrutamos en la misma proporción del niño. Entonces, ha habido bastantes acuerdos en este sentido. Pero claro, luego viene la cara B. Tengo al niño más días de lo que me corresponde, con lo cual te pago menos o te pago la mitad. No. Con esa pensión, o sea, la pensión se llama de alimentos, pero no quiere decir solo el pan, la leche y los huevos. O sea, con esa pensión se pagan muchos gastos que siguen concurriendo. Con lo cual, el tener al niño más tiempo es como en vacaciones. Por el hecho de ser vacaciones y el niño está puesto conmigo, yo no dejo de pagar la pensión, porque se prorratean todos los gastos a lo largo de los 12 meses. Es decir, al hecho de tener el niño más tiempo no significa que se deje de pagar. Si efectivamente concurre una situación de esas, de ERTE, donde se produce una situación, una reducción drástica de ingresos, hay que mirar el caso. Todos tenemos evidentemente reservas y el hecho de llevar desde mediados de marzo en una situación de este tipo no significa que mis recursos hayan pasado de 100 a 0 de la noche a la mañana y yo abril no lo pueda pagar. Si se puede pagar abril, hay que pagar. Si resulta que mis ingresos dependen de la caja que entra y de la caja que sale y yo propongo una reducción, tengo que justificar perfectamente cuánto reduzco y por qué lo reduzco, porque me voy a encontrar con una justificación, con una ejecución después. Y en esa ejecución, las ejecuciones, ojo, van automáticamente con costas. Y yo solamente voy a poder oponerme a esa ejecución si tengo perfectamente acreditado, pero muy perfectamente acreditado, que realmente no he tenido capacidad para pagar o el 100% de esa pensión o el porcentaje que yo he decidido pagar de esa pensión. Es decir, si dejamos de pagar, armémonos de pruebas y con nuestra contabilidad perfectamente definida para justificarle al juez que no he atendido mi obligación de pagar la pensión porque realmente no he podido. ¿Pero se podría estar incurriendo en ese caso de reducción o de impago absoluto en un ilícito penal? Si son 2 meses consecutivos, sí. Podría ser uno de los casos. Es que yo no lo recomiendo en absoluto. Si estamos en una situación de esas complejas, y esas las estás viendo tú, evidentemente, día a día, es decir, mira, si no puedes, evidentemente, pagar por los 500, 600, lo que sea, reduce. ¿Dejar de pagar? No, salvo que realmente no se pueda. Tampoco son tantos casos que hayan llegado de 100 a 0 en el mes que llevamos. Pero sí, reducir... Claro, lo que pasa es que la gente prevé que nos tiremos, pues eso, otro mes, otros 2 meses y dice que no puedo, no llego. Y dices, claro, no te eches al monte porque como te eches al monte puede ser que te veas con un procedimiento penal encima de la mesa. Sí. No es recomendable. En principio se acordó por 15 días, se prorrogó, ahora estamos hasta el 26, ya están adelantando que va a haber una nueva prórroga. Me pasaban un calendario que en principio se preveía que a partir de junio se preveía ya la apertura de determinados comercios, que evidentemente no lo podemos hacer. Claro, aquí la gente me pregunta mucho en el tema de las modificaciones, en el caso de reducciones, o bien por ERTE, los ERTE suelen ser, como bien sabes, temporales, o bien por quiebra de la empresa, por un concurso de acreedores en el caso de los empresarios. ¿El procedimiento cuál sería? ¿Y qué visos tiene eso de realmente de poderse ganar? Por parte del empresario, me refiero, por parte del empresario que paga las pensiones.
instar una modificación de medidas. Si es un ERTE, o si es cualquier situación que evidentemente pues puede otra vez reactivarse cuando se reactive la economía, ser una situación temporal, pues evidentemente esa modificación no va a prosperar. En el caso de que sea un negocio que se vea abocado a cerrar pues por un concurso, pues va a ser ya una situación nueva, imprevisible y con visos de perdurabilidad. Va a depender de la situación. ¿El momento de presentar esa modificación es cuando presentas el concurso o cuando ya tienes el concurso acabado? Es que es muy importante porque los plazos aquí se alargan una barbaridad. O sea, presento el concurso y solicito... En principio cuando se presenta, pero vamos a ver, como todo. O sea, lo mismo que fuera de estas circunstancias. Te viene un cliente, me he quedado en el paro. ¿Cuándo? El mes pasado. Entonces paso de percibir pues un sueldo de 3.000 euros y ahora estoy cobrando 1.350. Y entonces quiero meter una demanda de modificación de medidas. Ya, pero usted habrá percibido una indemnización. Sí. Pues no podemos meter una modificación de medidas hasta que no se vea que esta situación va a perdurar. Las indemnizaciones por despido se abonan precisamente para ser un colchón durante el periodo que existe entre la finalización del anterior trabajo y el inicio del nuevo. Nunca se debe de presentar una modificación de medidas exactamente en el momento en el que se produce el despido. Hay que hacer una valoración, una prospección del tiempo que nos va a durar esa indemnización y cuando ya vemos que estamos llegando al final y no hemos encontrado otro trabajo y el colchón literalmente se acaba, ahí ya meter esa modificación de medidas. Bueno, pues en esta situación exactamente lo mismo. O sea, si vemos que es una situación con vocación de perdurabilidad, porque tengo un negocio que lo he tenido que cerrar y que es irresucitable y voy a ver qué hago a partir de ahora, pues evidentemente, o sea, el futuro está incierto y yo lo único que sé es que no tengo colchón. He tenido que cerrar, no me han pagado una indemnización, no tengo colchón y materialmente no puedo atender el pago de esas pensiones o por lo menos no en la cuantía en las que la venía satisfaciendo. Con lo cual, en ese caso vamos a meterlo. Si es una situación temporal, no, porque probablemente cuando lleguemos a juicio esa situación probablemente ya se haya remontado, con lo cual no tiene sentido. Oye, ¿y qué plazo tiene la resolución de esta solicitud de modificación de medidas? ¿Cuánto suelen tardar los tribunales en esto? Porque claro, es que lo mismo te eterniza. Si tú tienes que seguir pagando, claro, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Tú solicitas la modificación de medidas, no te la otorgan, resulta que impagas, te puedes ver ante un procedimiento penal. Esto, al final, esto es como un círculo vicioso. Cuando se presentan estas situaciones y realmente existe una base documental sólida, la recomendación nuestra es de alguna manera empezar a ejecutarlo. O sea, yo propongo, yo estoy pagando 600 y solamente puedo pagar 300 a partir de ahora. Pues vamos a empezar a pagar esos 300, o sea, que se vea que efectivamente tenemos una coherencia en lo que proponemos con nuestra situación, que podemos documentar que no podemos pagar más que 300 y el tiempo que dura el procedimiento estamos pagando eso. Nos pueden instar una ejecución, evidentemente, y esa ejecución se puede ganar o perder de manera paralela a la modificación. No vamos a caer entonces en ningún ilícito penal, no hay mala fe, no hay dolo. Y lo peor que nos puede pasar es que si nos desestima nuestra demanda, pues que tengamos que pagar con intereses todo lo que no hemos pagado durante estos meses. Ese es el riesgo que evidentemente se corre, pero esa es la solución que nosotros estamos diciendo, evidentemente en previsión del tiempo que puedan tardar estas modificaciones. El Consejo ha presentado unas medidas, un plan del llamado plan de choque, los 430 y tantos folios, a los cuales están además haciendo ahora pues alegaciones por parte de las distintas instituciones, en los cuales hay unas cuantas dedicadas al derecho de familia y se prevén expedientes sumarios rápidos precisamente para prever este tipo de situaciones. Vamos a ver estas reformas en qué quedan al final, porque estos son todos borradores con los que se está trabajando, pero de hecho se están preparando procedimientos ágiles y rápidos, incluso sentencias in voce, procedimientos sumarios a través del 158 para esas compensaciones de visitas no disfrutadas de las que hemos hablado antes, o para modificaciones de medidas, o para impago de pensiones. Son ahora mismo, es un borrador, pero esta previsión, evidentemente, a la vista de la avalancha de procedimientos de modificaciones de medidas o de impagos o de ejecuciones que van a entrar ahora, pues efectivamente se están preparando procedimientos específicos para lo que nos viene ahora. Isabel, ya al margen de la situación que estamos viviendo y ya para ya concluir, yo me gustaría trasladarte una pregunta que me hacen mucho mis clientes. Mis clientes en muchos casos son multinacionales, ellos son extranjeros, están aquí, y en sus países tienen esta figura jurídica del acuerdo prematrimonial, que aquí en España no opera, salvo en lo que a las capitulaciones matrimoniales se refiere. Entonces,
por favor, ilústranos por qué no opera aquí o por qué no opera automáticamente, qué se puede hacer, qué se les puede decir a estas personas para que ellos se sientan más seguros a la hora de tomar este paso decisivo que es contra el matrimonio. ¿Cómo se, decisivo y fundamental. ¿Cómo puede hacer esta gente para no sentirse tan inseguro y lanzarse al vacío a esta experiencia del matrimonio? Pues mira, a mí los acuerdos prematrimoniales confieso que es una de mis cruzadas. Lo hemos hablado muchas veces, yo he escrito mucho sobre este tema, yo soy absolutamente partidaria, porque cuando te metes en esta aventura maravillosa que es contraer matrimonio, ojo, una pareja, porque existen acuerdos convivenciales que podrían tener la misma eficacia jurídica, o sea, matrimoniales o convivenciales, donde regulamos cómo queremos que circule la vida económica de nuestra familia. Lo primero, cuando te casas, es acordar el régimen económico matrimonial, pero no al tuntún, sino vamos a asesorarnos y vamos a pensar realmente cuál es nuestra circunstancia y cuál queremos que sea el régimen económico matrimonial aplicable a nuestro matrimonio. Si no te casas, evidentemente no hay régimen económico matrimonial, pero sí, ¿en qué proporción queremos contribuir a los gastos? ¿Tenemos una cuenta común? ¿Tenemos dos cuentas? ¿En qué proporción? Etcétera. En España, claro que se puede hacer y de hecho se hace. Cada vez hay más, sobre todo jóvenes, que quieren contraer matrimonio y que se asesoran y que van al notario y que otorgan capitulaciones matrimoniales y que efectivamente también en una escritura, que es aconsejable hacerlo en una escritura, pactan cómo quieren que se desarrolle su vida. En un matrimonio se casa y los dos trabajan y nacen los niños. Entonces decidimos que uno de los dos o se queda en casa a cuidarlos o reduce su jornada laboral para cuidar a los niños. Mientras tanto el otro pues sigue su camino profesional y llegará pues a donde sus capacidades le lleguen. Pero el otro no, el otro ha quedado de alguna manera atascado en el camino. Pues vamos a regular por escrito cómo compensamos. Pero, por ejemplo, ¿se podría pactar, por ejemplo, una custodia compartida de unos menores que todavía no han nacido y una no compensación en absoluto de ninguna pensión de alimentos de un cónyuge a otro? ¿Esto se podría hacer? No tiene validez jurídica Los ninguna. alimentos con seguridad no. Se pueden pactar, pues por ejemplo, con carácter general. La pensión de alimentos podrá constituir un porcentaje de los ingresos de un progenitor, por ejemplo. Pero la virtualidad de ese pacto pues es dudosa, porque evidentemente va a haber siempre, cuando son menores de edad, un fiscal. Todo lo que tenga que ver con menores es una cuestión de orden público y va a haber un ministerio fiscal que va a meter mano a él. Por lo cual, por mucho que lo hayamos pactado, no puede no tener virtualidad. La custodia, yo sí soy partidaria en acuerdos prematrimoniales, por ejemplo, en hacer constar que si tenemos hijos, entendemos que los dos nos vamos a implicar por igual en el cuidado de esos niños y que vamos a querer, si nuestro matrimonio finalmente no fructifica, que la custodia de esos niños sea con carácter compartido. Perfecto, lo dejamos escrito. La vida sigue, tenemos un niño, tenemos dos, pasan unos años y finalmente nos divorciamos y sacamos nuestro convenio. Pero ahí podemos ver, por ejemplo, que efectivamente si los dos nos hemos implicado por igual, pero a lo mejor tenemos que uno de ellos no se ha implicado o el otro tampoco se ha implicado. Entonces, no, pues es que ahora yo no estoy conforme por esto, yo no estoy conforme. Bueno, la cláusula rebus sí que está antibus, que conocemos nosotros. O sea, el cambio en las circunstancias frente a aquello que en su momento dejamos previsto. Que de entrada es una predisposición que nosotros manifestamos, sí. Y también es cierto que cada vez más padres, sobre todo los jóvenes, se implican más en el cuidado de los hijos. Mi hija, cuando era pequeña y cuando íbamos al colegio a las reuniones de padres, éramos la inmensa mayoría madres. Cuando mi hija terminó el colegio, en esas reuniones había, no te voy a decir igual de padres que madres, pero muchísimos más padres que los que había al principio. Y ahora mismo tú ves muchísimos padres en las consultas de los pediatras, en las actividades extraescolares y en las reuniones de los colegios. Es decir, se está produciendo un cambio de mentalidad. A mí me encanta ver cómo los padres jóvenes se implican como las madres en el cuidado de los niños y esos son los casos de custodia compartida de libro. O sea, una implicación similar y que los niños, si sus padres finalmente pues no continúan juntos, puedan mantener una relación equilibrada con ambos. Pero tiene que existir esa implicación, que por mucho que lo hayamos escrito, si luego no cumplimos eso que hemos escrito, pues evidentemente... Pero ¿y la ejecutividad frente a la justicia, frente a un juez de estos acuerdos, cuál es? Bueno, pues sí tiene su virtualidad, no deja de ser un acto propio y si luego con nuestros actos hemos hecho honor a aquello que hemos redactado en ese convenio prematrimonial, claro que tendrá fuerza. Yo tengo una fuerza de decir, yo pacté esto con mi mujer o con mi marido
Y efectivamente yo lo he cumplido, con lo cual quiero que se cumpla este pacto. Porque yo he ido a llevar al niño al pediatra, yo me he implicado, yo he llegado por la noche, les he bañado, les he dado la cena, y yo soy un padre, una madre igual de implicada que el otro, con lo cual quiero que se cumpla este pacto. Claro que tiene fuerza. Por ejemplo, cuando estamos hablando, que tú has hablado antes de los directivos que vienen de fuera, de los expatriados, distintas religiones, distintas regulaciones. Si nosotros tenemos un acuerdo prematrimonial en el que consta, por ejemplo, que queremos que la ley aplicable a nuestro matrimonio sea la de uno o la de otro, pues ya nos quitamos de entrada en todo el tema de familia internacional, que es especialmente complejo, uno de los debates, que es cuál es la ley aplicable. Porque nosotros lo vamos a pactar y nos vamos a someter expresamente a la ley aplicable de este país, siempre que haya una vinculación, evidentemente, a nuestro matrimonio. Y a partir de ahí, por ejemplo, la religión, si son de diferentes religiones. Queremos que nuestros hijos se críen con la religión X o Y, o que vayan a un colegio laico o a un colegio religioso, o queremos que haga la comunión y que sea bautizado, o que no. Todas estas cosas que luego, bueno, tú sabes la cantidad de debates que se producen y procedimientos judiciales, colegios laicos, colegios religiosos, que haga la niña la comunión o que no haga el niño la comunión, pero son, de verdad, miles de procedimientos judiciales por estos temas. Si nosotros nos sentamos y vemos un catálogo de cosas que nosotros podemos debatir y que podemos pactar, y esto lo redactamos y lo plasmamos en un documento y lo elevamos a público, pues evidentemente luego, desdecirnos de ello, poder se puede, pero nos va a costar bastante más. O tendremos que demostrar que las circunstancias bajo las cuales firmamos ese documento ya no concurren. Yo soy absolutamente partidaria de estos acuerdos, rotundamente. Pues Isabel, me alegro muchísimo de que hayas estado aquí con nosotros y te agradezco enormemente que hayas compartido tus conocimientos que son muy, muy ilustrativos y para mis clientes yo estoy seguro que estarán encantados de escucharte. Sentido común, Luis, sentido común. O sea, pensemos lo primero en nuestros hijos y apliquemos el sentido común. Es lo único que se puede aconsejar en estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo. En estos tiempos que corren, fíjate, yo tuve un profesor, amigo mío, que en el año 2000, cuando fue lo del corralito de Argentina, lo dejó todo y se fue allí a vivirlo. No estoy diciendo que esto del coronavirus sea una cosa agradable de vivir, pero nosotros como abogados, la experiencia que estamos viviendo, esto no lo vamos a vivir nunca. Porque no, o sea, esto como abogados nos está literalmente poniendo a todos a trabajar a una velocidad como no he visto otra cosa igual en mi vida. Entonces, bueno, algo bueno debería de tener. Tratemos de sacar, aunque sea que bueno, nosotros como abogados, pues la verdad es que nos estamos empapando de una cantidad de conceptos que antes no teníamos. Yo, desde luego, no lo sabía. Nos ponen a prueba, sí, ponen nuestro sentido como una prueba también. Y intentando dar servicio a todos nuestros clientes. Pues eso, Isabel, que muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, por contar conmigo.